Bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y buenas vibras. Yo, como siempre, súper emocionada de estar aquí con ustedes, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de algo que nos tomó a todos por sorpresa, un bombazo que sacudió al mundo del entretenimiento, la noticia de Hande y Kerem. Sí, señores y señoras, el 21 de julio de 2025, la noticia saltó a la luz, y las redes sociales, los medios de comunicación, todo explotó. Así que prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo qué fue lo que pasó, las posibles razones, las reacciones de los fans, y por supuesto nuestras propias opiniones. Vamos a desmenuzar cada detalle de esta bomba que sacudió el mundo de las novelas turcas y que, definitivamente, dejó a más de uno con la boca abierta. Y antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Así que suscríbanse. Es gratis y no se van a arrepentir. Bien, comencemos con lo básico. ¿Qué pasó exactamente el 21 de julio de 2025? Bueno, la noticia bomba fue que Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas y populares de Turquía, protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, anunciaron su separación. Sí, lo escucharon bien. Después de meses de rumores, especulaciones y hasta fotos que indicaban lo contrario, se confirmó que la pareja, que había conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo, había decidido tomar caminos separados. La noticia fue un shock para todos. Para los fans, para la prensa, para todo el mundo. Porque, vamos a ser sinceros, Hande y Kerem eran la pareja perfecta. En la serie la química entre ellos era palpable, una explosión de amor y pasión que trascendía la pantalla. Y esa magia, esa conexión, se trasladó a la vida real. Empezaron a salir, a mostrarse juntos, a compartir su amor con el mundo, y qué bonito era verlos. Eran adorables, se complementaban a la perfección, y parecían estar hechos el uno para el otro. Pero como sabemos, en la vida real las cosas no siempre son un cuento de hadas. Las relaciones, por más perfectas que parezcan, pueden ser complejas, pueden tener sus altibajos y a veces simplemente no funcionan. Y eso parece ser lo que pasó con Hande y Kerem. Ahora hablemos de los detalles que nos llevaron a este momento. ¿Qué motivó esta separación? Bueno, la verdad es que, como suele suceder en estos casos, no tenemos una respuesta definitiva. Las razones exactas de su ruptura no se han hecho públicas, aunque obviamente los medios han especulado mucho al respecto. Se habla de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que no les permitían pasar tiempo juntos, de prioridades distintas. Algunos rumores sugieren que la distancia, debido a los proyectos profesionales de ambos, fue un factor importante. Hande en ese momento estaba centrada en su carrera, en nuevos proyectos y en consolidarse como actriz. Kerem, por su parte, también tenía sus propios compromisos profesionales, tanto en Turquía como en el extranjero. La vida de las celebridades es así, siempre en movimiento, siempre con agendas llenas, y a veces, mantener una relación a distancia puede ser complicado. También se ha especulado sobre la influencia de terceros. ¿Hubo alguna infidelidad? ¿Alguien más se metió en la ecuación? Es algo que no podemos confirmar, y probablemente nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que en estos casos, los rumores y las especulaciones vuelan por todos lados. Y hablando de rumores, la reacción de los fans fue épica. En las redes sociales, el hashtag #HandeKeremBreakup se convirtió en trending topic mundial. Millones de fans expresaron su tristeza, su decepción, pero también su respeto por la pareja. Algunos incluso se negaban a creerlo, esperando que todo fuera una estrategia de marketing, o un malentendido. Otros, por el contrario, aceptaban la situación, deseándoles lo mejor a ambos, y recordando los buenos momentos que les regalaron. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de apoyo, de recuerdos de la pareja. Se compartieron fotos, vídeos, escenas memorables de la serie, y por supuesto, se analizaron cada una de las apariciones públicas de Hande y Kerem, buscando pistas, señales de lo que podría haber pasado. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues creo que hay varias lecciones importantes. La primera es que, como dije antes, las relaciones son complicadas.
No importa lo perfectas que parezcan, siempre pueden surgir problemas, diferencias, obstáculos. Y lo importante es aprender a gestionarlos, a comunicarnos, a buscar soluciones. La segunda lección es que aunque amemos a nuestras estrellas favoritas, debemos respetar sus decisiones. Hande y Kerem son personas con sentimientos, con vidas privadas. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a ser felices a su manera, aunque eso implique separarse. No podemos obligarlos a estar juntos si no lo desean, por más que nos duela. Y la tercera lección es que a pesar de la tristeza, de la decepción, siempre debemos recordar lo bueno. Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor. Su química, su conexión, su historia, nos tocaron el corazón. Y eso es algo que nadie nos puede quitar. Ahora bien, hablemos un poco de lo que ha sucedido después de la separación. ¿Cómo han reaccionado Hande y Kerem? ¿Cómo han seguido sus vidas? Bueno, ambos han intentado mantener un perfil bajo, concentrándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Hande, como siempre, ha seguido adelante con su trabajo como actriz, participando en nuevas series y películas. La hemos visto radiante, feliz, enfocada en sus metas profesionales. Ha intentado mantenerse alejada del drama, y ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando, viajando, explorando nuevos proyectos. Se le ha visto en eventos, en rodajes, intentando mantener la calma y la profesionalidad. También ha intentado proteger su privacidad y evitar entrar en polémicas. Ambos han mantenido silencio sobre los detalles de su separación, y han evitado hablar públicamente sobre el tema. Esto demuestra su madurez, su respeto mutuo y su deseo de mantener una relación cordial, al menos en público. En cuanto a si se han dado nuevas relaciones, bueno, los rumores no han parado. Se ha especulado sobre posibles romances de ambos, pero hasta el momento, no hay nada confirmado. Y seamos sinceros, es muy probable que no sepamos nada hasta que ellos mismos decidan hacerlo público. Y aquí es donde entra en juego la importancia del respeto. Respetar su privacidad, no acosarlos, no juzgarlos. Entender que tienen derecho a rehacer sus vidas, a encontrar la felicidad, a vivir sus propias historias, sin que el mundo los presione. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe. Tal vez en algún momento Hande y Kerem vuelvan a coincidir en algún proyecto, ya sea profesional o personal. Tal vez sigan caminos completamente separados. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, y recordar con cariño su historia, su romance, su química. Y ahora, quiero saber ustedes qué piensan. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de esta noticia? ¿Cómo reaccionaron cuando se enteraron? ¿Creen que algún día Hande y Kerem puedan volver a estar juntos? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y ahora sí llegamos al final de este vídeo. Resumiendo, el 21 de julio de 2025, el mundo se conmocionó con la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que había conquistado los corazones de millones. Las razones exactas de su ruptura siguen siendo un misterio, pero las especulaciones y los rumores no se hicieron esperar. La reacción de los fans fue masiva, expresando su tristeza, su apoyo y su respeto por la pareja. Después de la separación, ambos se han enfocado en sus carreras y en su vida personal, manteniendo un perfil bajo y evitando hablar del tema. El futuro es incierto, pero lo importante es recordar los buenos momentos y desearles lo mejor. Muchas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayamos podido analizar este tema juntos. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y familiares y, por supuesto, darle like. Y por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.